Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la séptima de las 8 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para Zapandí, noveno, lo que fue primera convocatoria de 2025, siendo que ahora en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser resolver ejercicios del 42 al 46, cubriendo que en estos ejercicios, cubriendo lo que sería racionalización y ejercicios dirigidos directa o indirectamente a ecuaciones cuadráticas. ¿Ok? Así que pues, no más antes del arranque, que siempre les agradezco ahí a los que son nuevos en el canal de este lado del charco, aprovechar y tocar el botón para suscribirse, revisar que la campanita esté debidamente configurada para recibir notificaciones completas y totales de todo lo que se suba en el canal. Y pues para los demás, que si ustedes dicen, mira, este material está siendo de utilidad, que se le puede sacar provecho, un pulgar arriba y echamos para adelante. Así que de ahí a lo dicho, le entramos con el ejercicio número 42. Me dicen por acá que al racionalizar la expresión que tenemos acá, 2y sobre 3 menos raíz de y menos 1, dice que se obtiene como denominador. Y pues por acá tendríamos que empezar a sentar algunos pequeños detalles. Como que, por ejemplo, si nos centramos en la expresión que nos establecen, notaríamos la presencia de una raíz cuadrada y media fogosa en el denominador como tal. La idea de racionalizar surge precisamente de la necesidad o del deseo de desaparecer esa expresión raíz que a veces puede estar ahí atravesada en el denominador o a veces atravesada en el numerador. Si no nos indican qué parte de la fracción, porque normalmente son con expresiones fraccionarias, siempre, pero si no nos indican a dónde tenemos que aplicar esa racionalización, pues busquemos dónde hay una raíz presente y digamos, bueno, ahí es donde tendríamos que trabajar. Ahora, resulta que en esta expresión que tenemos, nos están dando un polinomio o una expresión algebraica con un formato muy interesante, ya que se conforma en realidad de dos términos que se vienen separando de una expresión resta o de una operación resta. Y en ese sentido, podríamos arrancar con una consideración base, revisando, por ejemplo, que lo que me están dando lo podemos complementar para así generar un producto notable. El producto notable que nos interesaría en este caso sería este que si consideramos la multiplicación de dos expresiones, dos polinomios, podríamos decirle, que donde que lo único que les diferencia sería la operación resta o la operación suma, esto siempre nos va a generar una expresión muy simplificada, una resta con los términos definidos elevados al cuadrado. En este caso, tomemos en consideración que nuestro componente A y nuestro componente B vendrían a ser respectivamente el 3 y el raíz de y menos 1. Así que, por lo tanto, lo primero que podremos considerar para la racionalización, y aprovecho para poner esa corriente, uno lo que hace es multiplicar esta expresión fraccionaria por una nueva expresión fraccionaria que presentaría, si bien el mismo numerador y el mismo denominador, lo que llamaríamos una fracción unitaria. Es decir, es como venir y multiplicar por uno, en realidad, porque una fracción unitaria es una forma particular o una forma estratégica de expresar un 1 que en esencia no cambia el valor de la expresión que estamos operando, pero sí nos va a permitir cambiar un poquito el formato para realizar ciertas conversiones, ciertas simplificaciones estratégicas. En este caso, la estrategia sería conservar el mismo componente A y el mismo componente B. Es decir, volver a trabajar con el 3 y con la raíz de y-1, pero con el cambio importante de que ya no sería con operación resta, ¿m? Puesto que es lo que ya me están dando en la expresión inicial. Así que nosotros tendríamos que complementarlo con una operación suma, más bien, con un más. Ahora, ojo que hipotéticamente, si en la expresión original a nosotros nos hubiesen dicho 3 más raíz de y-1, entonces al momento de generar o de presentar nuestro factor racionalizador, en vez de suma, hubiera sido una resta. O sea, la idea es cuestión de complementar la expresión que me estén brindando, que dependiendo de la operación de sumatoria que se dé, pues nosotros le apliquemos el cambio, esa alternación, por decirlo de una forma, en la expresión que nosotros vayamos a presentar, ¿verdad? Una vez hecho esto, se dan cuestiones muy favorables o muy estratégicas. Primero, en el sentido de que en la parte de arriba, en el numerador, vamos a multiplicar directamente el 2y
por el 3 más raíz de y menos uno. Solamente que más allá de realizar la multiplicación completa, solamente expresemos que el susodicho 2y se estaría multiplicando por toda esta expresión que nosotros estamos aportando. Una vez hecho esto, ahora sí, en la parte de abajo es donde viene el trabajo más importante, que sería la de construir la expresión de a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién era A? Ahorita refrescaremos la memoria. ¿Quién era B? Ahorita lo volvemos a mencionar. Estaríamos hablando entonces de retomar el 3 y de retomar la raíz de y menos uno, que eran los que estábamos asociando desde un inicio, que tomaban el rol del papel de A y el rol del papel del componente B. Dicho esto, ahora sí, sería cuestión de aplicar las susodichas potencias. El 3 al cuadrado no tiene ningún misterio. O sea, podemos decir, bueno, primero que nada, que la parte de arriba de la fracción, por lo pronto, dejémosla tal como está. No estamos en la precisa de resolver la operación de forma distributiva del 2y por el 3 y del 2y por la raíz de taca. Podemos dejarlo tal como está mientras tanto. Pero, digamos, sí tendríamos que analizar un momentito ciertas características, tanto en lo que es el 3 al cuadrado, que sabemos que es multiplicar 3 por 3, y en cuanto a lo que es la raíz del y menos uno al cuadrado, considerar que como estamos tratando con una raíz, o sea, para efectos generales, si tenemos una raíz enésima de algo, y esto lo vamos a elevar a una potencia que tiene el mismo valor del, de lo que corresponde al tipo de raíz, entonces aquí tendríamos el chance de cancelar la raíz y el exponente y con ello dejar libre completamente lo que tengamos dentro de la raíz. Legalmente podemos aplicar este razonamiento con la base que tenemos ahorita en nuestra raíz. Perfectamente podemos cancelar, perdón, lo que es la raíz cuadrada con la potencia al cuadrado. Es el mismo razonamiento, el equivalente que cada quien tome de partida su respectiva edad, multiplíquenlo, por ejemplo, por 3 y lo que les dé, divídanlo entre 3. Y más de uno dirá, pero profe, me vuelve a dar exactamente el valor que teníamos al inicio. Sí, porque una operación junto con la otra se anulan, se cancelan entre sí. Eso mismo sucede, por ejemplo, con la raíz cuadrada y con la potencia al cuadrado. Entonces, ¿qué sucederá? Que nos terminaría quedando, por ejemplo, el, la potencia del 3 a la 2, que dijimos 3 por 3, que además está a decir, nos da resultado 9, menos, y luego tendríamos el y menos uno que sale de la raíz, pero con mucho cuidado porque hay que extraerlo primero con un paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque hay un signo negativo que este sí puede afectar los valores o los signos que hay dentro del dichoso paréntesis. Entonces, para ser cuidadosos en estas últimas líneas, tomamos en cuenta que este signo menos que tengo por fuera, para efectos simples, lo que va a provocar es que va a cambiar, a actualizar o a modificar los signos de los términos que tengo dentro del paréntesis. Entonces, a ver, lo que teníamos en el numerador, podemos dejarlo tal como está. Eso no va a requerir de ningún cambio. No todavía y de hecho ni al final, sino que nos va quedando, por ejemplo, el 9 que ya obtuvimos con la potencia se mantiene tal cual. El y, que dentro del paréntesis ya era positivo, pero vamos a sacarlo mejor a negativo por causa del menos que teníamos. Y luego, decía la expresión y menos uno, o sea, había anteriormente, inicialmente, un uno restando, un uno en negativo. Pero al momento de sacarlo de la raíz, por lo menos que tengo fuera, me va a tocar aplicarle cambio de signo. O si ustedes quieren llamarle ahí aplicación de ley de signos, también funciona, porque menos por menos nos va a terminar dando más. O sea, va a salir positivo. Y ya llegados a este punto, ya lo único que haría falta sería resolver entonces la operación de 9 más uno en este caso. Que se me ha acabado el espacio, pero vamos a decirlo acá. Entonces, en realidad, el numerador sigue siendo exactamente el mismo de lo que ya teníamos anteriormente. Ya sería nada más cuestión de centrarnos en la operación de 9 más uno, que en este caso nos estaría dando 10, y conservamos el y que está restando.
Ojito que lo que ya teníamos en el numerador no le requiere de momento ningún cambio más. O sea, esta expresión que tengo ahí, ese garabato, corresponde a esta expresión de acá. Y si nos ponemos a ver, ujú, pues a fin de cuentas lo que me están pidiendo en el ejercicio es checar qué es lo que se obtiene como denominador. Importante, y lo vuelvo a decir, porque ya lo mencioné un par de veces, lo que tenemos arriba vendría a ser el numerador y lo que tenemos abajo vendría a ser el denominador. Así que de ahí no queda más que revisar entre las opciones si alguna de ellas me muestra el 10 menos y. Y afortunadamente así es. La opción A es la que me funciona en este caso como respuesta correcta. Así que sin darle mucha vuelta, procedemos y marcamos dicha opción. Así para el ejercicio 42. ¿Vale? Así que proseguimos. Ejercicio número 43. Dice por acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la ecuación x por 2 menos x igual a 0 se dice que es verdadera? Dice la opción A que la ecuación no tiene soluciones reales. La opción B, que la ecuación tiene solo una solución real. La opción C dice que la ecuación tiene exactamente dos soluciones reales. Y aquí siempre me sale oportuno reforzar esto. Esto es un supuestamente. Así, pero como una catedral, ¿verdad? A ver, ¿cuál será nuestro proceder acá? Primero que nada, observamos que la ecuación ya está igualada a cero, que es algo que me conviene mucho. Y estando la susodicha ecuación igualada a cero, observo que me están dando una expresión que ya está básicamente factorizada. ¿Por qué? Porque observo que hay dos elementos que se están multiplicando y que me están indicando que ya esto daría resultado cero, algebraicamente hablando. Mm, Vamos a agarrar a este primer componente y llamarle m, y al segundo componente llamarle n. Y a partir de ahí considerar una especie de teorema, una ley que podemos aprovechar para este tipo de situaciones. Cuenta la leyenda que si tenemos este tipo de escenarios en el cual vemos un par de factores que multiplicándose nos indican que da resultado cero, entonces a partir de ahí nosotros podemos asumir dos posibles escenarios. Un escenario es que el primer factor puede ser cero, a como bien el segundo factor bien puede ser cero. Es decir, que en base a la expresión que nos están dando en esta ecuación, perfectamente podemos desprender estas posibles conclusiones. En la primera, decir que x bien podría ser igual a cero. Y en la segunda, que la expresión de 2 menos x, esto bien podría ser igual a cero. En la primera expresión o en la primera deducción que extraemos, ya la igualdad viene completamente despejada. O sea, ya aquí inclusive ya tenemos una solución. Ojito, esto vendría a ser, por ejemplo, solución 1, decir que x bien puede ser igual a cero. Pero de la segunda expresión o de la segunda igualdad que estamos extrayendo, nos sería muy relevante poder conocer el valor de x directamente que satisface esta igualdad. Y para ello tendríamos que realizar un pequeño despeje a nivel de octavo que para efectos de conveniencia, les digo, nos sirve mucho agarrar esta x que está restando y pasarla más bien al otro lado de la igualdad de restar a sumar. Presentándolo en cámara muy lenta, muy lenta. Quien ya lo tenga ya visualizado al puro ojo, en buena hora. Y a los demás, les invito, síganme en el paso. Nos estaría quedando una expresión de la forma 2 igual a 0 más x, técnicamente. Porque, como digo, lo que teníamos restando de un lado, bien podríamos pasarlo al otro lado del igual, sumar. Es una cuestión de visualizar operaciones contrarias, operaciones inversas entre sí. Y si nos ponemos ya más meticulosos y más analíticos, podemos observar rápidamente que el cero en todo caso no aporta nada a la operación suma. Así que perfectamente podemos llegar y decir que 2 vendría a ser igual a x o x igual a 2. Al derecho o al revés, creo que la afirmación aterriza a lo mismo. Y lo que más nos interesa decir es que ya esto de acá vendría a ser una segunda solución para nuestra ecuación.
Legalmente, o bueno, primero vamos a aterrizar el ejercicio con la respuesta a marcar. Observar entonces que la ecuación le hemos logrado encontrar dos soluciones reales, x igual a 0 y x igual a 2. Por tanto, pues si bien tendríamos que marcar opción C como respuesta a marcar, pero les digo, desde el momento en el que observamos que nos dan una ecuación en este formato, una factorización ya debidamente desarmada o debidamente con factores bien visualizados y que esto me está dando igual a 0, ya eso me está dando noción de la cantidad de factores, o no solamente la cantidad de factores, sino la cantidad de soluciones que tiene la ecuación. Lo digo más claro, o sea, ya desde ahí podemos decir, vamos a tener dos soluciones, con toda certeza. Tal vez no estamos diciendo cuáles van a ser las soluciones, pero no es lo que nos está evaluando el ejercicio y por lo tanto podríamos agilizar todavía más este ejercicio en particular. Vuelvo y repito, ya por ver que hay una factorización igual a 0, digamos inmediatamente que la ecuación tiene dos soluciones entonces. Eso sí, procurando que los factores que aparezcan en esta factorización tengan variable x en ambas partes. Si aquí tengo variable x y aquí también tengo variable x, entonces con certeza cada factor va a representar una solución diferente para la ecuación. Se los dejo ahí. Opción C, respuesta correcta para este ejercicio número 43. Y con esto dicho, nos podríamos permitir avanzar a lo que sería ejercicio número 44. Hmm. Que nos dicen acá que al resolver, en este caso, la ecuación de x al cuadrado igual a 3x medios menos 1, dice que se cumple que la expresión hmm, que no tiene soluciones reales o que tiene solo una solución real o que tiene exactamente dos soluciones reales. Y en este caso, aquí primero que nada voy a llevar esta ecuación para visualizarla con un poquito más de detalle. Y primero que nada, necesito acomodar la ecuación en un formato estándar, en un formato general, de modo tal que se pueda visualizar el ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Que se puedan visualizar esta expresión algebraica así debidamente igualada a un valor nulo. Que si tienen que ser siempre con valores enteros, bueno, aquí se nos presenta una situación nueva. Así, comparando con exámenes anteriores, creo que es situación nueva de ver el 3x medios, pero no va a cambiar tanto el protocolo. Es decir, viéndolo de cerca, lo primero que me interesaría sería pasar los términos que están del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación para que de esta forma lo que venga después del igual sea un cero, que no me quede nada. El 3x medios, a la hora de pasarlo, vamos a tener que aplicarle cambio de signo. Se va a convertir en menos 3x medios. Y luego el 1 que está restando, tendríamos que pasarlo al lado izquierdo, pero más bien a sumar. Y ahora sí, aquí tendríamos entonces nuestra expresión debidamente despejada. Vale. Y más allá de eso, podríamos aprovechar y resolver esta pequeña fracción de la forma 3 entre 2 y trabajar entonces con una ecuación, con una expresión, si bien decimal, pero vuelvo y repito, esto no nos va a perjudicar significativamente el proceso. Veríamos entonces x al cuadrado. Ahí realizamos la operación de 3 entre 2, que vendría a ser 1.5 o 1,5, acompañándole la x, más 1 igual a 0. Y ahora sí, en este punto uno puede establecer el valor de a, el valor del b y el valor del c, comparándolos con estos tres términos que tenemos, que respectivamente vendría a ser a igual a 1, luego b igual a menos 1.5, ojito que no se nos escape el signo, y luego decimos que el componente C vendría a ser uno positivo, uno natural. Entonces, ya por tener estos valores, ahora sí, se viene lo bueno. Vamos a calcular una herramienta importantísima en estos ejercicios de ecuaciones cuadráticas conocida como el discriminante. Y el susodicho discriminante nos va a dar entonces una pista bastante notable
para poder definir si la ecuación que tenemos presentaría una o dos, o quizás que no presente soluciones. ¿Quién sabe, verdad? El detalle está en apoyarnos, como les digo, o como pueden ver, en esta fórmula que tenemos acá, el discriminante que se calcula con el b al cuadrado menos 4 por a por c, que pues en buena hora ya definimos quién es a, quién es b y quién es c. Así que lo que nos interesa ahorita es ingresar exactamente estos valores en la propia fórmula, sustituyendo, ya habiendo sustituido esos componentes. Por ejemplo, el componente b, ¿no? El componente b se supone que era el menos 1.5, así que vamos a indicarlo por acá, menos 1.5. Luego, el componente a, también ya lo teníamos definido, se supone que era uno positivo, este de acá. Y luego tenemos el componente c. Vamos a chequearlo. Ya lo teníamos también debidamente identificado. Dijimos que también era uno, así que pues lo presentamos. Y desarrollamos entonces la operación en cuestión. Primeramente con la potencia, que por aquí se da una situación particular, porque como estamos tratando con una potencia de exponente a la 2 o sí, exponente 2, es un exponente par. Entonces, con respecto a la situación del exponente, aquí tendríamos que refrescar un tantito la memoria. El espacio tal vez no sea muy favorable, pero se los cuento por acá. Si el exponente es par, entonces el resultado va a ser siempre positivo. Pero si fuera el caso, puede pasar perfectamente, que el exponente fuese impar, entonces ahí más bien se conserva el signo de la base. Si fuera, digamos, la situación en cuestión. Dejo esta pista a la vista, chequeando que estamos trabajando, vuelvo y repito, con exponente par. Así que de ahí podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que el resultado va a salir siempre positivo. Por ende, de lo que nos tendríamos que preocupar sería de resolver el 1.5 elevado a la 2, es decir, 1.5 multiplicado por 1.5 directamente. ¿De cuánto estaríamos hablando entonces? Podemos verificar ahí con la calcu. 1.5 multiplicado por 1.5, que dice que nos da 2.25. Ok, 2.25. Y de ahí entonces, revisar el menos 4 por 1 por 1. A ver, así como en las sumas y en las restas, les aviso que hablar de sumarle cero o de restarle cero, ya hemos dicho que no aporta absolutamente nada en la operación suma. Y un pero muy fuerte, si estamos hablando de una operación de multiplicación, aquí es más bien el uno el que es un elemento que no me aporta nada. Entonces, más bien el susodicho uno perfectamente lo podemos dar por eliminado en la multiplicación y bajaríamos directamente el 4 que está restando, tal como está. 2,25 menos 4, vamos a averiguar esto, 2,25 menos 4. Ah, ok, que me está diciendo que nos da menos 1,75. Ojito que esto va siendo entonces el valor del discriminante. Y por ahí podemos entonces decir que nuestro discriminante vendría a ser en este caso menor que cero. Y llegar entonces a este resultado, esto nos va a llevar entonces a un pequeño análisis que ya va a ser entonces el determinante para poder aterrizar nuestro ejercicio. Porque, por ejemplo, ¿cómo, cómo llegar a la conclusión de que la ecuación tiene o no tiene o cuántas soluciones reales pudiese tener? Pues en realidad depende generalmente de nuestro discriminante.
Eso de que tenga exactamente dos soluciones reales sería para el discriminante mayor que cero. Que tenga exactamente una solución real, eso sería para el discriminante igual a cero. Y el escenario de no tener soluciones reales, eso se lo dejamos cuando el discriminante sea menor que cero. Así que, vuelvo y digo, estos serían como los escenarios a considerar. Vamos a resaltarlos para que no pasen estos desapercibidos. Repito, el escenario para decir que la ecuación está sin soluciones reales sería cuando el discriminante sea menor que cero. O, por ejemplo, llegar y decir que la ecuación posee una única solución real. Eso sería si el discriminante fuese igual a cero. Y por ahí el caso de presentar dos soluciones reales diferentes, eso sería para el discriminante si éste fuese mayor que cero. Y el caso que nos está correspondiendo, dijimos que era un resultado negativo. Y al ser un resultado negativo, mm, eso quiere decir que el discriminante es menor que cero. Y como es menor que cero, entonces esto implica que la ecuación como tal no posee soluciones reales. Ejercicio 44, esto significa que nos va a tocar marcar opción A como respuesta correcta. Ujú, estamos, ¿verdad? Con esto dicho, podemos entonces permitirnos avanzar al ejercicio número 45. Aquí que nos plantean lo siguiente. Dice que Rosa compró un lote con forma rectangular cuya medida de largo dice que es el triple de su ancho. O sea, me dice más adelante que si el área de ese lote es de 300 metros cuadrados, entonces la medida de largo del dicho lote corresponde, ahora sí, ¿a cuántos metros? Ojito que en este tipo de ejercicios siempre es crucial establecer o definir qué es lo que me están pidiendo. La medida del largo del susodicho lote. El largo. Como estamos hablando de un lote rectangular, este va a presentar, por supuesto, largo y también va a presentar ancho, indefectiblemente. Y de ahí tendríamos entonces que revisar qué es lo que se puede extraer, lo que se puede entender directamente del texto que nos dan. Por ahí nos decían que Rosa había comprado un lote de forma rectangular, vuelvo a leer, cuya medida de largo, y ojito acá, que aquí muchos se despistan, cuya medida de largo es el triple de su ancho. ¿Qué significa cuando nos dicen que es el triple de? Triple. Es una forma específica de considerar una multiplicación por 3 en este caso. Pero ojo, se sabe o se supone, estaríamos al tanto, que el largo es el que siempre mide más. Así que al que tendríamos que multiplicar por 3 tendría que ser al ancho, técnicamente. Veámoslo aquí de cerca. Técnicamente habría que tomar el ancho y multiplicarlo por 3 para que nos dé así la medida del largo. No obstante, si agarramos esta misma relación y le damos vuelta, o sea, si invertimos la susodicha relación, como quien dijera, "Hmm, que Pepito y Pepita tienen edades de tal forma que Pepito es mayor. Pepito tiene el doble de la edad de Pepita, por ejemplo. Pero reconsiderando la misma relación desde la perspectiva de Pepita, podríamos decir que Pepita tendría entonces la mitad de la edad de Pepito, por inventar. Si decíamos el doble, lo contrario sería la mitad. Si decíamos con respecto al largo y al ancho, si decíamos que el largo es el triple del ancho, entonces a la hora de invertir la relación, sería cuestión de considerar la tercera parte, que esto, en otras palabras, sería cuestión de dividir entre tres, más bien. Y si esa es la cuestión, si esa es la situación entonces, pues tendríamos que revisar en cada uno de los casos la posible medida de largo
y aplicarle esa división entre 3. O sea, a 15 aplicarle división entre 3, que si bien 15 entre 3 nos vendría a dar 5. Por ejemplo, 30 dividido entre 3, este sí nos vendría a dar 10, por ejemplo. Y luego 75 dividido entre 3, esto nos vendría a dar, por ejemplo, 25. Ahí lo pueden comprobar en la calculadora. Donde que entonces, teniendo esta información, por ahí, ahora sí podríamos revisar un cálculo en el cual todos tienen que aterrizar tarde que temprano. Me dicen que el área de ese lote es, bueno, vamos a calcular el área del lote para cada uno de los casos. El área del rectángulo, recordemos, consiste en multiplicar largo por ancho, básicamente. En otras palabras, tendríamos que multiplicar 15 por 5 en la primera opción. Tendríamos que multiplicar 30 por 10 en la segunda opción. Tendríamos que multiplicar 75 por 25 en la tercera opción. Un proceso de análisis, prueba y error. Un poquito de descarte, pero un descarte muy bien controlado. El 15 por 5, de hecho aquí justamente nos da resultado 75, 30 por 10 que nos da resultado 300 y 75 por 25 que ese sí me da un montón que no tengo ni la más remota idea. 75 por 25, estamos hablando de ni más ni menos que 1875. Y lo digo con este tono porque ya a este punto se dejaría ver una opción que es coherente, que es consistente con la información que nos están dando. Por eso subrayé no hasta el resultado del lote, porque ahora sí me gustaría comparar el dato de la superficie de este lote, del área de este lote, y compararlo con los resultados que obtuvimos en cada posible escenario hipotético, en cada posible opción. ¿En cuál de ellas se obtuvo los mismos 300 metros, perdón, los 300 metros cuadrados? En nuestro segundo escenario, en la opción B. Lo que implicaría en retrospectiva que dicha opción B tiene que ser por fuerza respuesta correcta para dicho ejercicio 45, en tal caso. ¿Ok? Así que llegados a este punto, nos permitimos avanzar a lo que sería ejercicio número 46, que nos dice que el cuadrado de un número natural aumentado en 9 dice que es equivalente a 25. Hmm, Así que, ¿cuál es ese número? Este vendría a ser una situación típica, más que de adivinar, podría ser de averiguar, al punto de que uno podría inclusive generar, y les invito en esta instancia, generar la ecuación cuadrática que representa o que describe la situación que nos están dando. Reto, a ver si me colaboran en comentarios, que me puedan indicar cómo se vería la ecuación cuadrática que se define en este texto. El cuadrado de un número natural aumentado en 9 dice que es equivalente a 25. Igual yo les voy a dejar pistas muy importantes para que ustedes más adelante puedan ensamblar las piezas de este rompecabezas. Primero, me están preguntando cuál es ese número. Entonces, el 6, el 5, el 4, alguno de ellos va a representar el susodicho número. Un número natural, ¿verdad? Un número entero positivo. Pero lo primero que me indican es que estamos hablando de el cuadrado de un número. Entonces, como estamos hablando de el cuadrado de un número, estamos diciendo que el susodicho valor que vamos a probar tendríamos que elevarlo justamente al cuadrado. ¿Qué significa elevarlo al cuadrado? Significa multiplicar la base por sí misma. Entonces, si decimos 6 al cuadrado, si decimos 5 al cuadrado, si decimos 4 al cuadrado, habría que multiplicar 6 por 6, 5 por 5, 4 por 4, que respectivamente nos daría resultados 36, 25 o bien 16. Y ojo, que luego más adelante me dicen que esto tendríamos que modificarlo aún más aumentando la expresión en 9. O sea, lo que ya teníamos, ahora tenemos que aumentarle. Aumentar significa suma. Entonces, ahora tenemos que agarrar dichas expresiones y a cada una de ellas sumarle 9 unidades. 36 más 9, 25 más 9, 16 más 9.
Ahí ustedes van revisando qué resultados se obtienen en cada uno de estos casos, en cada uno de estos cálculos. De mi parte, yo les digo, ok, 36 más 9, pues da, ¿cuánto? Ah, sí, 45. Luego 25 más 9, que vendría a ser 34. Y luego 16 más 9, que vendría a ser 25. Y ojo, aquí es donde justamente me dicen en el ejercicio que dicha serie de modificaciones o dicha serie de operaciones termina dándonos un resultado equivalente a 25. ¿Y en cuál de los escenarios se cumplen dichas condiciones? En la opción C. Dicha opción C, por supuesto, nos permite decir en retrospectiva que ese número natural del cual nos estaban hablando desde el principio vendría a ser entonces S4. Por lo tanto, marcamos opción C como respuesta correcta para este dicho ejercicio número 46. Y pues, dicho de esa forma, tendríamos cubierto la buena acción del día, señores. Ahí por ahí no queda más que pues agradecerles grandemente lo que es la compañía que se va brindando para el desarrollo de estas lecciones. Ahí nos estaríamos viendo en una siguiente ocasión, ojalá con igual o mayor disposición. Ahí los espero ver en comentarios, igual con cualquier duda o consulta que tengan al respecto. A nivel académico, a nivel matemático, ya ahí estaríamos para echar una manita para esclarecer los detallitos que hagan falta, lógicamente con cordialidad y con respeto. Y sin mucho más que añadirle, pues no más desearles que pasen un excelente día. Ahí nos estaremos hablando. Así que se me cuidan montones, se me importa también. Bendiciones para todos. Y sin más que agregar, pues, bye bye.